Gloria al Señor. Una vez más, que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Qué bueno es nuestro Padre Celestial que hoy nos da este día y la oportunidad de poder venir ante su presencia para encontrar siempre en la palabra del Señor una reflexión oportuna, necesaria, porque siempre Dios tiene algo que mostrarnos, algo que decirnos. Y esta es la oportunidad que Dios nos brinda para que a través entonces de la reflexión de la palabra podamos nosotros encontrar refrigerio, paz, descanso, reposo, y también podamos ser confrontados con la misma palabra del Señor. Una vez más, entonces, bienvenidos a este tiempo de reflexión. Y inmediatamente quisiera leer el texto bíblico que nos ha de servir de base para poder así entonces reflexionar en la santa palabra de Dios. Este pasaje se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo número 6, Josué capítulo número 5. Dije 6, pero es capítulo número 5. Y dice el versículo número 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Dejemos hasta ahí el texto de la palabra de Dios. Y de seguro usted sabrá perfectamente la historia que nos relata este libro de Josué sobre la conquista de la primera ciudad que el pueblo de Israel tuvo como reto y como desafío al inicio de la toma de posesión de la tierra prometida. El libro de Josué, en términos generales, nos muestra el esfuerzo, los combates que el ejército de Dios tuvo que emprender para así posesionarse de la tierra que en promesa el Señor había jurado a sus padres entregar. Moisés había muerto y ahora era el turno de Josué estar al frente de todo el pueblo de Israel y a la vez emprender la tarea militar de conquista a todas aquellas naciones, pueblos que habitaban esta tierra de Canaán. Por eso es que la historia de la ciudad de Jericó es conocida, porque es la primera en ser conquistada, y el modo peculiar con el cual Josué obtuvo la victoria. En los capítulos anteriores se habla cómo el Señor le dijo a Josué que tenía que salir con su ejército juntamente con una cantidad determinada de sacerdotes que iban a llevar el arca del pacto y que iban a rodear la ciudad. Lo iban a hacer durante 6 días en una tan sola oportunidad. Pero al séptimo día, el Señor le da la orden a Josué de que ese séptimo día dieran 7 vueltas alrededor de la ciudad
que los sacerdotes tocaran las trompetas y que el ejército, el pueblo, alzaran la voz y gritara. Efectivamente, eso fue lo que hizo Josué, y ante el sonido de las trompetas y ante el grito de todos aquellos hombres, la Escritura nos señala de manera milagrosa cómo las murallas de esta ciudad cayeron a tierra. Por supuesto, para nosotros eso suena historia, fantasía, pero eso es lo que encontramos en la palabra de Dios, y la palabra no miente y la palabra es veraz, y es un suceso histórico que tuvo su presencia en este mundo y que lo hizo el Señor para manifestar su poder y respaldar así a su pueblo. La palabra entonces nos dice que el ejército de Israel entró y, como dice el versículo número 21, destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Mataron a hombres, a mujeres, a jóvenes, ancianos. Y todavía el relato nos dice que hasta las ovejas, los bueyes y los asnos quedaron tendidos, sacrificados y muertos en esta ciudad de Jericó. El versículo número 24 en su primera parte que leímos también nos dice que esta ciudad fue consumido o consumida en el fuego y que todo lo que ahí había fue quemado. Eso nos da a nosotros un panorama de desolación, de destrucción completa, un panorama de muerte, un panorama terrible, porque el Señor había enviado su ejército y este ejército estaba cumpliendo la voluntad del Señor, que era traer juicio sobre un pueblo pagano. No tenemos el tiempo para ampliarnos en este punto, pues lo que yo deseo resaltar tan solamente es la destrucción, la muerte, el dolor que significó esa entrada impetuosa del ejército de Dios. Pero en medio de ese panorama desolador, en medio de ese ambiente de tristeza, de dolor, de muerte, también la Escritura nos muestra cómo entretejido o escondido se encontró la salvación de una mujer y que a la vez fue alcanzada toda su familia. Por eso el versículo número 23 nos dice que Rahab era la mujer la cual había ayudado previamente a aquellos dos israelitas que habían llegado con el propósito de espiar la ciudad, y que Rahab tuvo la valentía y el coraje no solamente de esconderlos, sino que el simple hecho de hacerlo, de arriesgar su vida, demostraba ya en ella una fe o una devoción hacia ese pueblo de Israel y en particular hacia su Dios. Por eso es que Rahab les hace prometer a aquellos dos hombres que el día que ellos entraran a la ciudad, porque el temor del Señor estaba ya sobre todos aquellos hombres de la ciudad, y que sus ánimos estaban por el suelo, y que lo que se respiraba era la derrota eminente de ese ejército que tenían como capitán al Dios que había abierto el Mar Rojo y que había derrotado previamente a dos grandes reyes. Por eso es que Rahab les hace jurar que le guardaran su vida, que preservaran su existencia. Efectivamente, eso es lo que sucede. Y la Escritura dice que tanto Rahab como su padre, como su madre, como sus hermanos, y todavía añade y dice toda su parentela y todo lo que era de ellos fue preservado en vida. Lo que nosotros podemos ver entonces en este escenario es que en medio de esa desolación y en medio de esa destrucción se encontró la salvación de toda una familia. Es decir, no todo fue muerte, no todo fue dolor, no todo fue pérdida, no todo
terminó en tristeza. Eso nos da a nosotros la clave de que en medio de la desolación, ahí estaba obrando Dios enviando salvación. También esto nos obliga a hacer una reflexión sobre la realidad que hoy vivimos, la realidad que atañe a todos nosotros, que inunda nuestros pensamientos, la realidad que vemos palpable con nuestros ojos, la realidad que en cualquier área nos hacen recordar el tiempo y el momento en el cual estamos nosotros viviendo. Nosotros estamos en un tiempo terrible. Estamos viendo que cada día los muertos aumentan por esta pandemia. Somos testigos de la incertidumbre. Somos testigos de la tristeza de las personas, del miedo, del pánico que abriga en el corazón de muchos de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Nos obliga a esta porción a hacer una reflexión sobre la realidad que hoy nosotros experimentamos. Vemos la incertidumbre que habita en el corazón. A nivel mundial, la pérdida de empleo, el cierre de empresas. Lo que observamos es una serie de sinsabores que esta experiencia nos está dejando a los que hoy vivimos en esta generación. Por eso es que con alguna frecuencia se oye decir, nunca habíamos experimentado una crisis como la que ahora estamos viviendo. Toda la generación que actualmente vive ha pasado por crisis, por guerras, por conflictos, por situaciones terribles, pero nada de eso se compara hoy por hoy con esta realidad que ya lleva miles de muertos y miles de personas contagiadas. Lo que se presagia no es nada alentador. Lo que se mira es que cada día que transcurra, la situación se va a poner más caótica y más crítica. Ahora, esta situación que nosotros estamos viendo también está sacando a luz cosas importantes que hemos tenido sepultadas, que quizás a la vista de todos nosotros no hemos sido capaces de percibirlas o quizás no las hemos querido entender. Lo que hoy estamos viviendo, la realidad presente, es una manera de cómo Dios está hablando a usted, a mí, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a los amigos, a todas las personas en este mundo. Lo que hoy estamos viviendo no es casualidad. Lo que hoy estamos viviendo no es situaciones malévolas de conspiraciones o cuestiones parecidas, sino lo que hoy estamos experimentando es otra forma que Dios está utilizando para darse a conocer a los seres humanos, para mostrar su voluntad, porque el hombre se ha vuelto sumamente indiferente a la voz de Dios. Parece ser que la palabra escrita no es suficiente para llegar al corazón de las personas. Parece ser que el mensaje dado a través de los ministros cae en saco roto y las personas menosprecian ese mensaje. Parece ser que la voz misma de Dios no se percibe como tal. Se objetan diferentes argumentos, casualidades, cosas del destino y más detalles que pudiéramos imaginarnos. Pero es Dios mostrando su amor, que aún en medio de esta calamidad, Dios quiere hacer cosas buenas o está haciendo cosas que están entretejidas, que están ocultas aparentemente y que se hace necesario ser cuidadosos para reflexionar en ellas y no pasarlas por alto. En nuestro ir y venir de la rutina diaria, primero,
nos hemos alejado de Dios. Dios nos ha hablado en muchísimas ocasiones y parece ser que hacemos oídos sordos y parece ser que nuestra vista está hacia el suelo y no hacia lo alto. Entonces, este tiempo ha hecho que ahora comencemos a acercarnos a Dios en busca de una respuesta ante esta triste realidad que vivimos. En nuestra ir y venir, en nuestra rutina diaria, somos testigos de la enfermedad. Y la enfermedad que hoy estamos viendo nos ha hecho entonces comenzar a suplicar por ayuda, por socorro, a levantar nuestra oración. La que quizás teníamos años, tiempo de no hacer. Es decir, ese temor, el pánico, esta pandemia que ha visitado a toda nuestra humanidad, de una o de otra forma, está tocando el corazón de las personas para que ahora podamos decir: Dios, tú tienes el control, solo tú puedes auxiliar, solo tú puedes ayudar, solo tú puedes hacer que esto se paralice, se detenga, se acabe y se esfume. Entonces, las muertes que tristemente tenemos que observar también hacen que los que hoy estamos vivos podamos recapacitar y acercarnos a Dios, porque ante esta enfermedad no hay dinero que valga, ni posición ni condición. Ante esta enfermedad, pobres, ricos, príncipes, pudientes, millonarios han muerto, han cedido a los brazos de la muerte. Eso entonces nos hace venir al Señor y buscarle y reconocerle. Por otro lado, en nuestro ir y venir de esta rutina que hemos tenido hasta este tiempo atrás, ha sido una de afanarnos, de estar preocupados en mil cosas. Muy temprano nos hemos levantado, hemos abandonado nuestro hogar para entonces ocuparnos en mil asuntos, en mil cosas, quizás necesarias, pero no prioritarias, quizás importantes, pero no elementales. El afán se ha apoderado de nuestros corazones y ha llegado hasta nuestros mismos huesos. Pero esta realidad que hoy nos ha doblado a todos, nos hace ver entonces la necesidad de descansar, de estar muchos de nosotros en nuestros hogares, ya no en ese afán pasado, sino ahora quietos, tranquilos, tratando de encontrar el ritmo del sueño, porque teníamos días demasiado ajetreados, afanados, donde quizás nuestras horas de dormir eran 2, quizás 3. Ahora, de una manera obligatoria, forzosa, hemos hecho que nuestro cuerpo comience a descansar. Pero Dios, que es un Dios que lo sabe y lo conoce todo, perfectamente entiende que esto es necesario para la salud emocional, física de nuestra vida. En nuestro ir y venir de este mundo, hasta hace un par de días atrás, nuestra vida ha sido sumamente materialista. Nos hemos preocupado demasiado en el dinero, en el deseo de obtener cosas, en el deseo de poseerlas. Alargamos nuestro tiempo de trabajo, nuestra mente y nuestros pensamientos se inundan de aquellas cosas que el mundo nos ha presentado como importantes y necesarias, como prioritarias. Pero esto ha hecho que ahora nuestros ojos comiencen a abrirse y a darse cuenta que en verdad hay algo más que las cosas puramente materiales, humanas y pasajeras. Nos hace ver de una prioridad única. Y como Cristo lo dijo en su palabra, buscad el reino de Dios primeramente, y las demás cosas serán añadidas, vendrán por añadidura. Es decir, que en la prioridad de Dios el ser humano debe de enfocarse sobre todas las cosas, en tener una vida que busque al Señor como lo primario, como lo fundamental.
y no las cosas que tocamos, vemos y nos producen placer. Todos nos hemos volcado a ellas, algunos conscientemente, otros inconscientemente. Por eso entonces es que Dios está utilizando esto para que podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta. Pero esto alcanza todavía mucho más. Alcanza a los hermanos en la fe. Esto que hoy experimentamos ha trastornado nuestras prácticas religiosas, nuestra búsqueda del Señor. Es que antes de esto, nuestra relación con el Señor muchas veces se fundamentaba en 4 paredes. Es decir, nuestra vida de devoción a Dios era exclusiva en instalaciones, en un local, donde íbamos, buscábamos a Dios, cantábamos, donde oíamos su palabra, donde ejercíamos un servicio. Pero ahora eso ya no es posible hoy por hoy. Dios posiblemente nos esté hablando. Dios entonces quizás quiera decirnos algo. Quizás Dios quiere que ahora veamos que nuestra fe no se fundamenta en 4 paredes, que nuestra fe también puede ser en nuestros hogares. Ahora yo he escuchado decir a los hermanos, por supuesto no a todos, pero a muchos decir, ahora oremos, ahora busquemos a Dios, ahora hagamos ayuno, como que si fuese algo extraordinario, cuando eso debería de ser nuestro hábito, cuando eso debería de ser nuestra práctica común y corriente en nuestros hogares. La palabra de Dios debe de estar. Esta crisis ha hecho entonces que nuestros ojos comiencen a abrirse y nuestra mente a entender que también es necesario que nuestra fe se predique en nuestros hogares, en nuestra casa, y no solamente allá, lejos de nosotros, lejos de nuestro hogar. Posiblemente la realidad que hoy estamos viviendo nos esté obligando a entender que nuestra seguridad económica ahora ha comenzado a decaer, a menguar, y algunos quizás ha desaparecido ya. Esto entonces Dios lo está utilizando para que veamos que Él es el que provee, el que sostiene. Antes nos sosteníamos en nuestra fuerza, en nuestro recurso económico. Ahora nos vemos en la necesidad de depender de Dios, muchos de nosotros. Esta es la forma y la manera como Dios a veces, en su anhelo y su deseo de encontrarse con nosotros, tiene que poner en práctica todos estos recursos. Quizás en nuestra rutina diaria también nosotros hemos sido sumamente individualistas, pensando solo en nosotros, en nuestros propios intereses, en nuestro propio bienestar. Hasta este tiempo no nos hemos ocupado de aquel que ha padecido necesidad. Pero hoy hemos comenzado a ver cómo de la tierra, cómo de la sepultura está saliendo la solidaridad, el compañerismo, la compasión, el prestarle ayuda a aquel que está mucho más necesitado que nosotros. Pudiera quizás seguir abordando otros detalles, pero déjeme finalizar esta tarde para entonces sacar la conclusión de que en medio de esta triste realidad que vivimos, también hay cosas positivas y buenas. La salvación que muchas personas están obteniendo desde ya, creyendo en Jesús como su Señor y Salvador. El volverse al Señor a través de esta crisis es ganancia. El depender de Dios a través de esta escasez es ganancia. El tener una vida devocional en el hogar, en la familia, es ganancia. El valorar nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, es ganancia. El que el hombre pueda hoy en carne propia ver el esfuerzo, el trabajo de su esposa, los quehaceres del hogar, es ganancia. Se da cuenta que no es sencillo y que no es fácil. Es ganancia darnos cuenta que la enfermedad
Es ganancia entender que sin el Señor nuestra vida es nada. Es ganancia comprender que Él sigue dispuesto a ayudarnos. Y como dice su palabra en el libro de Isaías, es que no se ha acortado la mano del Señor para salvarnos. Pero han sido nuestros pecados las que han hecho separación entre Dios y nosotros. Volvámonos al Señor. Busquémosle de corazón, no solo hoy en medio de la crisis, sino en medio de toda situación. Él tendrá sus brazos abiertos para así poder acogernos, y su sangre preciosa perdonará nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos esta tarde.